Queridos hermanos, bendiciones en el Señor para este domingo. El relato de la resurrección de Lázaro en el Evangelio de San Juan es sin duda uno de los maravillosos relatos con que el Señor nos ha revelado su gloria y es uno también de los más perturbadores en el buen sentido. Recuerdo cómo en la serie Los Elegidos, durante el séptimo episodio de la cuarta temporada, se nos retrata justamente la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Debo decir que esta es la mejor representación que he visto de este evento tan majestuoso. Tanto el trabajo del director como de los actores, pues fue simplemente espectacular a la hora de captar la atmósfera que rodeó a este evento sobrenatural. Pero lo más conmovedor fue sin duda el realismo de las reacciones tan humanas de quienes presenciaron esto, porque al momento de salir Lázaro de la tumba, plenamente vivo, resucitado, hubo gente que gritó despavorida, otros entraron en shock y otros contemplaron deshechos en lágrimas lo que sucedía. Y es que vamos, hermanos, ¿cómo reaccionarían ustedes si llegase un hombre que proclamase que es el Hijo de Dios y ustedes en un inicio tuviesen dudas de la verdad de sus palabras y de pronto él sacase de la tumba a uno de sus familiares fallecidos, lo resucitase? Bendito sea el Señor. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué sentirían en ese momento? ¿Creerían entonces que ese hombre es el Hijo de Dios? Bueno, ante todo esto nos sitúa San Juan, porque se trata de este uno de los signos más grandes y más reveladores del ministerio de Jesús. No es solo este un milagro extraordinario, sino una manifestación decisiva de la identidad del Señor, pero también es una proclamación anticipada del misterio pascual. Verán, porque aquí la muerte no tiene la última palabra. Es confrontada por aquel que se revela como la resurrección y la vida. El relato comienza por ello con una tensión que desconcierta, es una tensión que pulula en todo el ambiente. Jesús ama a Lázaro, a Marta y a María, pero no acude inmediatamente cuando él recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro. Este aparente retraso no es indiferencia, sino que es toda una pedagogía divina, porque Dios no actúa siempre según nuestros tiempos. Su intención no es solo resolver una situación específica y listo, sino que Él siempre quiere revelarnos algo más profundo. En este caso, el dolor de la muerte se convierte pues en el escenario donde se va a manifestar la gloria de Dios. Este detalle no es casual, sino que interpela nuestra fe. Somos capaces de confiar en el Señor incluso cuando Él parece que está tardando en responder ante nuestras peticiones o necesidades, porque el encuentro con Marta es uno de los momentos teológicamente más densos del Nuevo Testamento, realmente desafiante. Ante su dolor, Jesús no ofrece un consuelo superficial, pues eso cualquiera lo puede hacer. Y seamos honestos, muchas veces no nos interesan esos consuelos ante un dolor tan grande. Él va más allá entonces. Él le revela su identidad a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Fuertes palabras, muy fuertes, porque no se trata solo de una promesa futura, sino de una realidad presente, en este momento. La vida eterna no comienza acá después de la muerte, comienza en la comunión con Cristo. Esto es lo que se nos revela. La pregunta que Jesús dirige a Marta entonces, ¿crees esto? Atraviesa los siglos y llega hasta nosotros, porque esto no es una cuestión abstracta, es una invitación a confiar en Él incluso frente a lo irreversible. El Evangelio no oculta la humanidad de Jesús, tampoco. Ante el dolor de los que ama, Él se estremece y llora, se quiebra emocionalmente, se permite conmoverse. Y este detalle es de gran consuelo para nosotros. Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos. En Cristo, Dios entra en nuestra experiencia de dolor, la asume y la transforma desde adentro. Sus lágrimas no son signo de impotencia, sino de un amor que se involucra plenamente en las vicisitudes de nuestra existencia humana, terrenal. Cuando Jesús llega entonces al sepulcro, ordena quitar la piedra. Y este gesto es maravilloso, es un gesto cargado de un gran simbolismo espiritual, como también de gran realismo. Antes de obrar su milagro, el Señor pide una colaboración concreta, remover aquello que nos cierra a Él, aquello que sella nuestra posibilidad de estar con Él, aquello que impide la vida. En nuestra vida esa piedra puede ser el miedo, puede ser la desesperanza, el pecado, la falta de fe. Dios tiene poder entonces para resucitar, pero no anula nuestra libertad. Nos invita a participar en el proceso de abrirnos a su acción salvadora. Y el momento culminante entonces llega con la voz de Jesús. Lázaro, sal fuera. No es solo una orden dirigida a un muerto, es una palabra creadora, la misma que al principio
llamó a toda la existencia a ser, a existir, a estar. Lázaro sale aún atado con vendas, lo que indica que la vida ha sido devuelta, pero aún necesita ser liberada plenamente. Por eso Jesús añade, desátenlo y déjenlo andar. La resurrección, hermanos, no es solo volver a la vida, sino entrar en una libertad nueva, que muchas veces requiere la ayuda de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nuestros seres más amados. Este signo apunta directamente al misterio central de la fe cristiana. ¿Cuál es ese? Por supuesto, la victoria de Cristo sobre la muerte, como se consumará en su pasión, pero aquí con Lázaro, Lázaro vuelve a la vida temporal. Jesús en su propia Pascua inaugurará la vida definitiva, la vida eterna. Por eso este Evangelio no es solo una narración del pasado, es una promesa viva. En Cristo, toda muerte, física y espiritual, puede ser transformada. Y es aquí donde quiero detenerme en un problema fundamental de esta época moderna, y es la falta de fe en la realidad fáctica, en la realidad histórica y en la realidad sobrenatural de los hechos de Jesús narrados por los evangelios. Hermanos, resulta imposible, creo yo, no confrontarnos con una tendencia que desde hace décadas ha venido penetrando en ciertos ámbitos teológicos de la Iglesia. Es una tendencia nefasta realmente. Es la tendencia a reducir los signos del Señor a meras alegorías, a meras construcciones simbólicas o a narrativas edificantes, motivantes, pero que en última instancia a nadie realmente le dicen nada, nada transformante. Se comete el gran pecado de despojar tanto a este como a otros relatos sobre los milagros del Señor de su realismo como de su carácter histórico. Terrible, en realidad, esto es terrible y es completamente inaceptable para cualquier católico serio, porque bajo el pretexto de una lectura crítica o moderna, algunos han vaciado al Evangelio de su contenido más escandaloso. Que Dios ha actuado. Sí, Dios ha actuado y actúa realmente en la historia, de manera concreta, visible y transformante. El problema de fondo no es solo metodológico, es teológico y espiritual. Es un problema de muchos teólogos modernistas, como también de muchos laicos en sí, muchos prelados, quienes instrumentalizan esta falta de fe personal de su parte en un discurso vacío que confunde a muchas almas, un discurso ambiguo que pone en tela de duda el realismo de nuestra fe, de los hechos narrados por los evangelios. Porque cuando la resurrección de Lázaro se interpreta únicamente como un mero símbolo de un renacimiento interior o como un recurso literario para expresar una verdad espiritual, se está en la práctica negando el núcleo de la fe cristiana. ¿Y cuál es este? Que Jesucristo, hermanos, tiene poder real sobre la muerte. No se trata de oponer acá historia y simbolismo, tampoco. El Evangelio es muy simbólico, es profundamente simbólico. Pero se trata aquí de reconocer que en la lógica bíblica el símbolo no sustituye al acontecimiento real, fáctico. Más bien revela su verdadera dimensión y profundiza en ello. Por eso vaciar el hecho histórico narrado acá es amputarlo de su verdadera dimensión, es separarlo, es fragmentarlo, es diluirlo. Y esta tendencia modernista a diluir nuestra fe en su intento por hacer el mensaje cristiano más aceptable al ser humano contemporáneo, de mentalidad antropocéntrica y falto de fe, el ser humano contemporáneo, aquí se termina incurriendo en una paradoja trágica que vuelve irrelevante el cristianismo, que vuelve irrelevante la fe, vuelve irrelevante la iglesia. Porque si Lázaro no fue realmente llamado de la muerte a la vida, si el poder de Cristo se limitó solo a inspirar procesos subjetivos de reflexión, entonces el Evangelio pierde su carácter de intervención divina real y se convierte en una filosofía más, en un discurso motivacional revestido de un lenguaje religioso. Y eso, hermanos, a nadie le dice nada. Eso no salva a nadie, eso no transforma a nadie. Nadie muere por algo así. ¿Mm? Entonces, más aún esta lectura reductiva no solo debilita la fe, sino que empobrece nuestra experiencia espiritual. Las almas son privadas aquí de la esperanza concreta de que Dios puede irrumpir en su historia, en su vida, transformar situaciones aparentemente irreversibles y vencer incluso a la muerte. Y aquí entonces con estos discursos tan modernistas se les ofrece en cambio una fe domesticada, incapaz de sostenerse ante el sufrimiento radical, que de por sí es bastante real, incapaz de poner en tela de juicio los cánones del mundo que son falsos. Pero así como es de real el sufrimiento también, así es de real el poder de Dios para transformar la muerte en vida, la muerte en vida. Porque cuando llega la verdadera tumba, la pérdida, el dolor, la muerte real, los símbolos vacíos no bastan, no sirven para nada. El Evangelio de San Juan por eso no deja espacio para una interpretación que sea meramente alegórica o simbólica.
La progresión del relato, si ustedes lo analizan, la reacción de los testigos, la mención del tiempo en el sepulcro, el escándalo que provoca el signo, todo apunta a un acontecimiento real que desbordó totalmente la capacidad humana de comprender lo que sucedió ahí. Y precisamente por eso este milagro precipitó la decisión de las autoridades de eliminar a Jesús, de condenarlo a muerte, de quitárselo de encima. No reaccionaron ante una metáfora, sino ante un hecho real que desafió su poder y su comprensión de lo divino. Sí, hermanos, Jesús sí resucitó a Lázaro. Sí, hermanos, sí realizó todos los milagros que nos narran los evangelistas. Reducir la resurrección de Lázaro a un símbolo es en el fondo un acto de incredulidad revestido de lenguaje académico. Nada más. Es preferir un Cristo interpretable a un Cristo vivo, a un Jesús que sugiere, en lugar de uno que más bien actúa y desafía. Nuestra fe no nace de meras ideas, sino de hechos, de un Dios que entra en la historia y la transforma desde dentro. Por eso recuperar la lectura plena de este Evangelio tan bello para hoy desde una perspectiva histórica, real y teológicamente integrada, esto no es un gesto de ingenuidad, es un gesto de fe, de fidelidad. Es afirmar que el mismo Señor que llamó a Lázaro fuera del sepulcro sigue teniendo poder para llamar a la vida hoy. Y eso no es una metáfora, es la realidad misma de la fe. La resurrección de Lázaro, entonces, ¿a qué nos invita? A mirar las situaciones de nuestras vidas que parecen cerradas, a mirar las heridas que creemos incurables, todo aquello que creemos que no puede cambiar, así como los espacios donde hemos dejado de esperar ya quizás. Allí también resuena la voz de Cristo. Él no se limita a consolar, Él llama a la vida. Y vean ustedes que cuando su palabra es acogida, es recibida, es aceptada, incluso lo que parecía definitivamente perdido puede convertirse en un lugar de la manifestación gloriosa de Dios. Este Evangelio entonces es una llamada a la esperanza activa. Creer en Cristo no es negar la realidad del sufrimiento de la muerte, no, es asumir esa realidad en toda su crudeza, sí, pero es también confiar en que el Señor a través de su poder nos mostrará que la vida tiene la última palabra y esa certeza no es solo futura, comienza ya en este momento, en el abrirnos a su presencia para dejarnos transformar por su poder vivificante. Nos vemos entonces hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.